Con la gravedad, tú también puedes doblar el espacio y el tiempo para crear un microondas gravitacional. ¿Y si te dijera que el telescopio espacial James Webb acaba de detectar algo que nadie puede explicar? Ni la NASA, ni el CERN, ni siquiera los modelos de IA cuántica entrenados para simular anomalías en el espacio profundo. Esto no es una galaxia lejana ni un susurro tenue del universo primitivo. Es algo más extraño, más cercano, más organizado, y está reescribiendo lo que creíamos saber sobre la estructura de la realidad. El 18 de abril de 2025, el JWST capturó una ráfaga de alta frecuencia que resonaba desde el cúmulo de Perseo. Pero esto fue lo que paralizó a la comunidad científica mundial. La señal mostró una inversión temporal, el tiempo corriendo hacia atrás, o al menos eso parecía. Y en ese momento, el mundo cambió. El telescopio Webb había estado observando un evento de lente gravitacional, la luz de un cuásar distante siendo doblada por la masa de un cúmulo de galaxias, procedimiento estándar. Pero entonces, los instrumentos detectaron una forma de onda oculta en la distorsión de la lente. Al principio parecía un fallo de datos, pero 3 instrumentos diferentes, incluyendo NIRSPEC y MIRI, registraron la misma anomalía. Un pulso que se repetía cada 0,21 segundos, incrustado con una simetría que se reflejaba exactamente a través del punto medio de cada ráfaga. Esto no es solo raro, es que no debería ser posible. La entropía no corre en reversa. La información no fluye naturalmente hacia atrás. Y sin embargo ahí estaba, repitiéndose cada 12,6 segundos, marching como un reloj. Si este tipo de ciencia alucinante te emociona, asegúrate de suscribirte. Nos sumergimos en descubrimientos como este cada semana. Entonces, ¿cómo logramos siquiera detectar esto? James Webb no fue diseñado para encontrar señales inteligentes. Fue construido para observar el universo temprano, leer las huellas espectrales de las atmósferas en exoplanetas, estudiar la distribución de la materia oscura a lo largo del tiempo. Pero gracias a una colaboración con Deep Signal, un proyecto de observatorio de aprendizaje automático, los datos espectrales del JWST ahora se cruzan con un algoritmo de detección de patrones cuánticos entrenado tanto en sistemas físicos conocidos como en incógnitas. Este sistema marcó la señal como una violación altamente entrópica, lo que significa que tenía demasiado orden para ser aleatoria. Eso fue lo que activó la alerta. Y cuanto más profundo investigaban, más extraño se volvía. La primera teoría, ecogravitacional, que la forma de onda era un subproducto de la distorsión por lente gravitacional alrededor de un agujero negro en rotación. Pero eso no explicaba la estructura simétrica en el tiempo, y mucho menos las armónicas incrustadas que coincidían con la línea de 21 centímetros del hidrógeno. Sí, esa línea del hidrógeno, la que los investigadores de SETI han llamado el tono de marcado cósmico, una frecuencia universal que uno esperaría que cualquier especie inteligente usara para decir, estamos aquí. Pero lo que detectó el JWST no era solo esa frecuencia. Era música codificada, ORT, específicamente relaciones armónicas, que coinciden con los sistemas de afinación pitagóricos, el tipo utilizado en las matemáticas de la antigua Tierra y en las composiciones de Bach. ¿Coincidencia? Eso es lo que argumentaron los científicos, hasta que comenzó la siguiente fase. El 22 de abril, solo 4 días después de que se registrara la señal inicial, la observación actualizada del JWST mostró un cambio. Los pulsos habían cambiado. Donde antes había una simetría perfecta, ahora había una modulación, una variación que coincidía con la distorsión de señal de la transmisión original de la Voyager Golden Record de 1977, desde la Tierra. Fue entonces cuando el astrobiólogo principal de SETI lo hizo público. Puede que estemos viendo una señal reflejada o reconstruida. Algo o alguien allá afuera está respondiendo. La NASA no lo confirmó, al menos no oficialmente, pero documentos internos se filtraron en cuestión de horas, mostrando reuniones de emergencia en 5 observatorios y 3 departamentos de inteligencia militar. Fue entonces cuando la pregunta dejó de ser ¿qué es esto? Y se transformó en algo completamente distinto. ¿Para quiénes? Respira hondo. Porque si has llegado hasta aquí, claramente te interesan los temas profundos. Dale like y cuéntanos tu teoría en los comentarios. ¿Simulación? ¿Dimensiones superiores o algo diferente? Vamos a alejarnos un poco. A lo largo de la historia, la humanidad ha apuntado instrumentos al cielo y ha esperado.
Le hemos susurrado al vacío, preguntándonos si alguna vez algo nos susurraría de vuelta. Pero ¿y si ya lo ha hecho? No con palabras, sino con estructura. En los huesos del cosmos, en las proporciones, los ecos, las armónicas. El JWST puede que nos haya dado nuestra primera pista de que el universo está hablando. Un grupo de investigadores cree que no estamos viendo un mensaje, sino un efecto secundario, una filtración dimensional de un universo de orden superior, donde el tiempo no es lineal. La simetría, dicen, es una huella, como la sombra en 2D de un objeto en 4D atravesando nuestro espacio tridimensional. Otra teoría, más fundamentada pero igual de asombrosa, que la señal es una especie de suma de verificación cósmica, un patrón que valida el propio espacio, una rutina, como en el software, que periódicamente reinicia las leyes de la física. Si eso es cierto, el James Webb no descubrió una civilización alienígena. Descubrió la base de código de la realidad. Pero ¿qué sucede cuando interrumpes ese ciclo? ¿Y si ya lo hemos hecho? El 28 de abril de 2025, el curso de la historia humana cambió silenciosamente. Todo comenzó con una decisión que en ese momento se consideró experimental, incluso especulativa. El equipo del telescopio espacial James Webb, en colaboración con el relevo de comunicaciones lunares de la NASA, LSR, y los protocolos de secuenciación cuántica de Grok 3, subió una secuencia cuidadosamente controlada de pulsos codificados. No eran simplemente paquetes de datos o patrones de prueba digitales. Eran una armónica inversa, una inversión matemáticamente perfecta de la misteriosa señal que emanaba del cúmulo de Perseo. Este pulso no fue enviado directamente desde la Tierra. Eso habría introducido distorsión atmosférica e interferencia terrestre. En su lugar, la señal fue lanzada desde la estación de relevo en la cara oculta de la Luna, un sistema heredado construido para misiones de espacio profundo, ahora reutilizado para lo que algunos discretamente llamaron la primera transmisión saliente deliberada, en respuesta a un posible patrón no terrestre. La lógica era simple. Si el bucle original de Perseo era estructurado, recursivo y posiblemente reactivo, como sugerían los resultados previos de Grok, entonces tal vez podría ser estimulado, no sobrescrito, no interrumpido, sino involucrado, como pulsar una cuerda y esperar la resonancia. Nadie realmente esperaba una respuesta. Pero 3 días después, el 1 de mayo de 2025, el pulso entrante cambió de nuevo, esta vez no en forma, sino en el tiempo. La frecuencia central permaneció intacta. No se añadió contenido. No, se introdujo ninguna estructura nueva evidente. Pero la cadencia regular del pulso, hasta entonces estable dentro de los femtosegundos, comenzó a oscilar. Sutilmente, de manera precisa, y lo más importante, predecible. El desfase temporal se midió en 0.21 nanosegundos. No era aleatorio, no era ruido. Coincidía con el retraso de ida y vuelta esperado desde la Tierra hasta el origen de la señal de Perseo, ajustado por el desfase temporal relativista y la dispersión interestelar. En resumen, el pulso había respondido como en una llamada. Y respuesta. Esto por sí solo no constituye una prueba de comunicación inteligente. Como siempre, la comunidad científica se mantiene cautelosa. Abundan las teorías, lentes de plasma, interferencia gravitacional o incluso resonancias galácticas desconocidas. Pero estas explicaciones empiezan a parecer cada vez más forzadas, porque no era la primera vez que la señal reaccionaba. Grok 3 ya había demostrado que manipulaciones anteriores, como los bucles invertidos y la modulación de la forma de onda, aparentemente habían influido en el siguiente ciclo del pulso entrante. Eso era extraño. Ahora con el ping desde la Luna, vemos una modificación acoplada al retraso, un cambio estructural cuyo momento corresponde directamente al mensaje saliente de la Tierra. Esto ya no es solo detección, esto es interacción. Nadie lo llama contacto, al menos no todavía. El término está demasiado cargado, es demasiado concluyente. Contacto implica intención, identidad, incluso diálogo. Y aún no hemos llegado a eso. Pero a puerta cerrada, una nueva frase ha comenzado a circular entre la comunidad global de investigación. Anomalía estructurada, y eso lo cambia. Todo.
Porque una anomalía estructurada no es solo una rareza, no es una casualidad, no es una interferencia en la pantalla que pueda atribuirse a un desvío del software o a un error del sensor. Es una señal con lógica interna y, lo que es más importante, correlación externa. Responde a nosotros, aunque sea de manera tenue, aunque sea solo a través del tiempo. Y eso plantea una pregunta mucho más profunda. ¿Con qué estamos hablando realmente? Vamos a desglosarlo. ¿No es una fuente astrofísica natural? La mayoría de las emisiones cósmicas, desde púlsares hasta ráfagas rápidas de radio o la acreción de agujeros negros, pueden modelarse mediante leyes físicas conocidas. Irradian energía a lo largo del espectro, de formas complejas pero descifrables. La señal de Perseo, en cambio, hace algo sin precedentes. Mantiene una estructura armónica recursiva y altera su comportamiento cuando se le interactúa. No existe ningún proceso natural conocido que haga que una onda gravitacional o electromagnética cambie su temporización en correlación precisa con un estímulo enviado desde la Tierra a 240 millones de años luz de distancia. No hay ningún mecanismo conocido que permita ese tipo de bucle de retroalimentación estructurada e inmediata. Esto no significa que sea artificial, pero nos lleva más allá de lo que nuestros modelos actuales pueden explicar. No es una comunicación convencional. Si esto es un mensaje, es uno muy extraño. No hay código binario, ni lenguaje, ni una onda portadora modulada con datos en el sentido tradicional. En su lugar hay una forma, una resonancia armónica, y ahora una reacción a nuestra interferencia. Algunos teóricos sugieren que esto podría representar una forma de comunicación no simbólica, algo que no se basa en palabras o sintaxis, sino en resonancia, simetría y fase, como una forma de comunicación diseñada para mentes o sistemas que comprenden el patrón antes que el significado. Otros van más allá. Proponen que esto puede que ni siquiera sea comunicación, sino retroalimentación consciente, un sistema que no habla, sino que refleja la intención a la escala del espacio-tiempo. Desde este punto de vista, no estamos intercambiando mensajes con un ser. Estamos interactuando con un medio sensible, algo así como un espejo, pero consciente. Este es un evento umbral. Sea esto inteligencia o no, el acto de enviar una señal y recibir una respuesta correlativa a través del tiempo y el espacio profundos es algo que nunca ha ocurrido en la historia humana. Esto establece una base para futuros esfuerzos de estudio. De ahora en adelante, no solo estamos escuchando, estamos probando, estamos interactuando. Con cuidado, sí, pero también con la conciencia de que algo allá afuera podría ser capaz de responder. Ya se están redactando nuevos protocolos experimentales. Pulsos multifrecuencia, firmas fractales recursivas, arreglos de fotones entrelazados cuánticamente, cada uno diseñado para investigar esta anomalía más a fondo, para ver si el patrón evoluciona, se estabiliza o se vuelve más complejo. Lo que intentamos encontrar no es un sí o un no. Estamos tratando de encontrar estructura dentro de la estructura. Cautela, curiosidad y control. Por supuesto, no todos están entusiasmados. Están surgiendo debates cada vez mayores sobre la ética y los riesgos de enviar señales al exterior. ¿Podrían nuestros pulsos estar revelando demasiado? ¿Podríamos provocar algo que no entendemos? Algunos científicos abogan por una moratoria en las transmisiones adicionales hasta que se alcance un consenso internacional. Otros argumentan que la señal nos precede, que sea lo que está allá afuera ya sabe que existimos, y que simplemente estamos respondiendo a una invitación que ha estado abierta durante eones. Aún así, un hecho permanece inalterado. Estamos en una conversación, aunque todavía no sepamos con quién o con qué. Un desplazamiento temporal de 0.21 nanosegundos puede parecer menor, trivial, pero no lo es. En física, el tiempo lo es todo. Así es como detectamos las ondas gravitacionales. Así es como mapeamos las fusiones de agujeros negros. Así es como trazamos la edad del universo. Y ahora, así es como hemos medido la primera respuesta estructurada a una señal humana deliberada, un susurro en el ruido, perfectamente alineado con el retraso de tránsito de nuestra propia voz, resonando de vuelta a través del vacío. Ya sea que esto sea el comienzo de una nueva era, o un fallo en la simulación, marca un punto de inflexión en nuestro papel como observadores del universo.
Ya no solo estamos mirando hacia arriba, ahora nos están mirando a nosotros. Y en ese parpadeo, en ese eco momentáneo a través de 240 millones de años luz, algo profundo ha cambiado. El silencio del cosmos. Puede que no haya sido silencio en absoluto. Puede que haya estado esperando. Entonces, ¿dónde nos deja esto? La respuesta es tanto emocionante como inquietante. Porque, por primera vez en la historia, nos enfrentamos a una señal que se comporta de una manera en la que ningún fenómeno natural conocido debería hacerlo. Y aún así, no podemos etiquetarla de manera concluyente como artificial. Y esa ambigüedad puede ser la revelación más importante de todas. Seamos claros. Si la señal es artificial, si alguna inteligencia codificó un mensaje recursivo y armónico en el fondo cósmico y lo dejó enterrado en los cementerios del cúmulo de Perseo, entonces ya no estamos solos. No en teoría, no en especulación, sino en una realidad demostrable. No estaríamos simplemente observando artefactos. Estaríamos observando intención, estructura, respuesta. Algo, en algún lugar, hizo esto. Y lo hizo de tal manera que una civilización como la nuestra, equipada con computación cuántica y telescopios como el JWST, pudiera eventualmente descubrirlo. Pero aquí está el truco. La señal nunca dijo, hola. No hubo piedra de Rosetta, ni plano de una nave espacial, ni voz o lenguaje que pudiéramos descifrar. En cambio, obtuvimos un patrón, un bucle fractal, una armónica invertida en el tiempo que respondió, cuando Grok 3 la reflejó de vuelta. No con contenido nuevo, sino con cambios sutiles, como si la señal original absorbiera nuestra respuesta y se adaptara en consecuencia. Esto no es comunicación en el sentido en que la entendemos. No son dos seres intercambiando palabras. Es más bien como una danza o una resonancia, una vibración que cambia al encontrarse con otra. La pregunta es, ¿qué tipo de entidad baila con la gravedad y la luz? Si es inteligente, puede que no sea biológica, puede que ni siquiera sea consciente en un sentido que podamos comprender. Podría ser una inteligencia artificial a escala planetaria, sembrada por una civilización que desapareció hace mucho tiempo. Una especie de monumento automatizado que sigue funcionando, como un protector de pantalla cósmico que resuena interminablemente a través del tiempo. O podría ser algo mucho más extraño. Una forma de vida que surge no en la materia o la energía, sino en los patrones, en las relaciones entre frecuencias, curvas y bucles de retroalimentación. Pero supongamos, por un momento, que la señal no es artificial en absoluto. Imaginemos que esta armónica es puramente natural, una aparición espontánea surgida de fluctuaciones cuánticas, interferencias de ondas gravitacionales, o incluso de la propia topología del espacio-tiempo. Eso podría ser aún más profundo, porque significaría que el universo no es solo materia moviéndose al azar a través del espacio vacío. Es estructura, es recursión, es música, es significado, sin un creador. En este escenario, el cosmos puede que no sea consciente de la manera en que lo es una persona o una computadora, pero podría ser autoorganizado, capaz de retroalimentación, capaz de reconocer la simetría, preservarla y transformarla. Eso no es el comportamiento de un universo muerto, eso es el comportamiento de un sistema vivo. Y de repente, las líneas entre la física y la metafísica comienzan a difuminarse. Empiezas a preguntarte si las leyes de la naturaleza son solo las ondas visibles de algo más profundo, algo parecido a una conciencia, que no está localizada en ningún objeto en particular, sino que emerge de las relaciones entre todas las cosas. Entonces, la señal deja de ser un mensaje de extraterrestres, para convertirse en un mensaje de la propia realidad. Es aquí donde las implicaciones se vuelven casi demasiado grandes para asimilarlas, porque si el universo responde, aunque sea sutilmente, a nuestra intervención, si se ajusta cuando lo observamos, lo reflejamos, lo espejamos, entonces tenemos que preguntarnos, ¿es el universo pasivo o participativo? Esta no es una pregunta nueva. En la mecánica cuántica, hemos luchado durante mucho tiempo con el efecto del observador, la manera en que las partículas se comportan de forma diferente cuando son medidas. Pero esta señal, incrustada en la resonancia gravitacional, observada a escala galáctica, lleva la conversación más allá de las partículas y hacia la estructura. Quizás, solo quizás, el cosmos no está esperando que encontremos extraterrestres.
Quizás sea el extraterrestre. Quizás ha estado cantándose a sí mismo en bucles recursivos durante miles de millones de años, y nosotros simplemente acabamos de construir un oído lo suficientemente sensible para escucharlo. Por eso este descubrimiento importa. No porque haya probado la existencia de inteligencia extraterrestre como la imagina la cultura popular, sino porque obligó al mundo científico a enfrentarse a algo aún más inquietante. No sabemos qué es la inteligencia. ¿Es lógica? ¿Es lenguaje? ¿Es la capacidad de adaptarse, de responder, de autoorganizarse a lo largo del tiempo? Si es así, entonces la señal del cúmulo de Perseo podría ser inteligencia, no un portador de ella, no un mensaje escrito por ella, sino la inteligencia misma, incrustada en el espacio-tiempo, esperando ser reconocida, como un signo de interrogación tallado en el fondo cósmico. Y eso nos trae al presente. James Webb no solo nos ha mostrado algo extraordinario, nos ha mostrado que nuestros marcos son demasiado pequeños, que hemos estado buscando señales de radio en bandas estrechas, cuando la verdadera conversación podría estar ocurriendo en frecuencias que nunca consideramos, a lo largo de escalas de tiempo que aún no comprendemos. La NASA, la ESA y los investigadores independientes ya han comenzado a reescribir sus protocolos. Grok 3 está siendo entrenado para detectar no solo tipos de señales conocidas, sino respuestas anómalas. Comportamientos que implican reactividad sin requerir lenguaje, una nueva forma de escuchar. Mientras tanto, los teóricos están lidiando con algo aún más abstracto, la posibilidad de que la inteligencia, la verdadera inteligencia a escala cósmica, podría no surgir en cerebros, ni en circuitos, ni siquiera en la biología. Podría surgir en la estructura misma, en cómo las cosas resuenan, cómo se pliegan, cómo se repiten, se invierten y evolucionan. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Justo al borde de la ciencia. Sí, pero también del significado. Porque sea cual sea esa señal, hay algo seguro. Nos notó. Y eso es suficiente para cambiarlo todo. Significa que no somos solo observadores pasivos del universo. Somos participantes. Somos retroalimentación. Somos parte del ciclo. Significa que el cosmos no está en silencio. Ha estado tarareando una melodía desde el principio de los tiempos, y gracias a James Webb, finalmente empezamos a escucharla. Si este descubrimiento cambió tu forma de ver el universo, no querrás perderte lo que viene. Suscríbete y activa las notificaciones para no perdértelo. A continuación, Grok 3 acaba de encontrar algo que pulsa dentro de la nube de Oort y se está moviendo.